Vamos a compartir en este tiempo la palabra de nuestro Señor y vamos a continuar con la serie de prédicas, el mensaje a las iglesias. Recuerden, la semana pasada estuvimos viendo allí la visión de Juan cuando recibió también allí una palabra directa de parte de nuestro Señor para la iglesia. Y vamos ahora a continuar con la segunda parte, en este caso con la iglesia de Éfeso. Mensaje a la iglesia de Éfeso. Amén. Diga conmigo, esa palabra es para mí. Éfeso ya pasó, pero quedó establecida allí un estatuto, una palabra para que nosotros hoy podamos recibirla en nuestro corazón. Amén. Y vamos a abrir la palabra del Señor allí en Apocalipsis capítulo 2. Vamos a continuar con el capítulo 2 y vamos a leer los versículos del 1 al 7. Capítulo 2 de Apocalipsis. Hay muchas personas que yo he escuchado y hemos comentado, hemos hablado, que cuando abre el libro de Apocalipsis, ¿no? Como que, me causa un poco de, no sé, temor, miedo. Y no tiene que ser así, más bien tiene que ser gozo, alegría. ¿Por qué? Porque la revelación de la palabra se ha establecido para cada uno de los creyentes. Amén. No tenga miedo por estudiar o recibir palabras de Apocalipsis. Es un libro maravilloso. Amén. Así que vamos ahora a compartir una parte. Lo tenemos todos, Apocalipsis capítulo 2. Póngase de pie por unos segundos más. Y antes de leer la palabra del Señor, vamos a pedir dirección a nuestro Dios. Amén. Cierre sus ojos allí por unos minutos y dígale: Señor, gracias. Gracias, Padre bueno, por haberme traído a este lugar primeramente. Dígale: gracias, Señor, porque hoy me he levantado, Señor, porque hoy tengo las fuerzas de poder estar aquí. Y no es casualidad, no estoy aquí porque alguien me ha traído, me ha invitado. Señor, estoy aquí porque tú lo has permitido. Dígaselo: Señor, estoy aquí porque tú has permitido que pueda llegar a este lugar. Quizás a empujones, quizás, Señor, porque voy porque ya no quiero escuchar más a la persona que me invita. O quizás usted se levantó con ese deseo y decir: hoy voy a la iglesia. Hay tantas cosas que podemos entender cuando estamos en un lugar específico, Señor. Pero lo que queremos entender es que tú nos has traído porque quieres hablarnos hoy a nuestras vidas. Y te doy las gracias, Señor. Háblanos, háblame a mí, Señor. Habla, Señor, a mis hermanos. Úsame como un instrumento tuyo y que tu Espíritu Santo, Señor, pueda redarguir, pueda fortalecer nuestras vidas. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer la palabra del Señor allí en Apocalipsis capítulo 2 y dice el Señor, el mensaje a la iglesia de Éfeso. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Y no has desmayado. Pero aquí hay un pero, ¿no? Wow, qué palabras maravillosas cuando recibimos elogios, ¿no? Wow, es que has trabajado tan lindo, querido hermano. Te felicito. Eres un siervo del Señor. Sí, así, pero wow, ahí es cuando nos dicen el pero, ya el corazón empieza a latir. Algo mal he hecho. Mira lo que le dice el Señor a la iglesia. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, aquí hay una advertencia: vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, ¿cuántos tienen oído? Todos, ¿verdad? El que tiene oído, entonces oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y aquí hay algo maravilloso: y al que venciere,
dice el Señor, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Qué maravillosas palabras. Tome asiento, querido hermano. Qué maravillosas palabras que el Señor le revela al apóstol Juan. Pero qué maravillosas palabras también podríamos decir cuando el Señor coge y nos dice: te has portado mal, has desobedecido. Ahí ya no nos gusta. Ahí retrocedemos y decimos: ¡wow! Pero esas son las palabras que mayormente nosotros tenemos que acoger y atesorar en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque esas palabras vienen porque Dios nos ama. Amén. Y vamos a desglosar un poquito aquí lo que dice la palabra en el mensaje a Éfeso. Éfeso, recuerden, una ciudad de la antigua Asia Menor, a orillas del mar Egeo, donde actualmente está Turquía. Una ciudad antigua que, bueno, desapareció, pero era una ciudad en ese tiempo con su modernidad, con el comercio, una ciudad muy activa. Estaba a orillas de un mar, recuerden, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Ellos también tenían algo, una actitud en cuanto a la idolatría. Se dice allí, según los historiadores, ¿no?, que tenían una diosa, Diana. Todos habrán escuchado la diosa Diana, la diosa de la fertilidad le llamaban, ¿no? Una diosa allí, pues, que ellos se involucraban de lleno y se acogían a lo que creían en ese tiempo, ¿no? Allí en Hechos, en el capítulo 19, podemos ir corroborando lo que ocurrió allí en ese tiempo. Una ciudad muy activa, una ciudad comercial, una ciudad que tenía de todo, pero estaba involucrado en el paganismo, estaba involucrado en la idolatría, estaba involucrado en la hechicería. Y esto es muy, vamos a decir, peligroso cuando el ser humano se involucra en este tipo de actitudes. La palabra del Señor allí, Juan recibió más o menos en el año 96, estaba exiliado, todos sabemos la historia, estaba en la isla de Pasmos, preso por predicar a Cristo. Ahí una vez más en el versículo 1, capítulo 1 del versículo 9, nos damos cuenta donde dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe, vuestro en la tribulación y en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por la palabra del Señor y del testimonio de Jesucristo. Estaba preso y el Señor le revela una palabra muy importante a Juan para la iglesia de Éfeso en ese tiempo y para la iglesia actual. Y eso es lo que nosotros vamos a recibir en esta mañana, la palabra del Señor. Pero antes retrocedemos unos 30 años atrás. Pablo había escrito una carta a la iglesia de Éfeso. Y habían unas características muy importantes para la iglesia. Pablo empieza allí a hablarles palabras reveladas de parte de Dios con un propósito específico. Ellos eran escogidos de Dios, les había dicho que el Señor los había escogido antes de la fundación del mundo. Si estudiamos Efesios, nos vamos a dar cuenta que hay unas palabras donde Pablo les dice: sois salvos por gracia. Que el amor de Cristo es más cualquier conocimiento, les decía allí. Les da una oportunidad de reconciliarse con Dios. Palabras muy emotivas que llegaron al corazón de la iglesia de Éfeso, al pueblo de Éfeso. Recuerden, una iglesia que estaba involucrada en el paganismo, en la hechicería, en la idolatría. Pero volviendo una vez más allí a Apocalipsis capítulo 2, vamos a analizar estos versículos donde dice: ahora mismo el Señor revela a Juan. Y empieza diciendo allí unas palabras en particular. Y le dice: el que tiene, habíamos dicho antes, ¿no? Perdón. Escribe al ángel. Escribe al ángel, empieza diciendo el Señor a Juan. A la iglesia de Éfeso. Y nos damos cuenta que la palabra ángel muchas veces nos hace llevar no sé, a idearnos o a imaginarnos seres celestiales que están volando allí. Y es muy cierto, son ángeles. ¿Y qué podemos entender de esta palabra ángel? Son mensajeros que Dios envía, que Dios envió en su día. En el Antiguo Testamento podemos allí comprobar que Dios envía ángeles
para darles un mensaje específico al pueblo de Dios, ¿no? Hay muchos ejemplos allí, he estado buscando y todos sabemos y conocemos. Por ejemplo, ¿no? ¿Se acuerdan cuando Sodoma y Gomorra estaba allí eh, prácticamente involucrado en el pecado tan tremendo que iba a destruir esas ciudades? Pero allí estaba Lot y su familia, ¿recuerdan? Y el ángel del Señor le manda a Abraham y le dice que va a ocurrir esto y que hay que sacar a Lot. Los ángeles van donde los ángeles, mensajeros, ejemplos, ¿no? También podemos ver allí también a la misma Agar, la pobre, lo que ocurrió, ¿no? El ángel se le presentó y le dice, tranquila, no temas. Y le da una promesa, una palabra también. Mensajes que el Señor envía. En el Nuevo Testamento también podemos ver muchísimos mensajes, ¿no? Y se me viene ahora a la mente también, y escribí un poquito y me acordé, cuando el ángel se le presenta también. Imagínate, al burrito de Balán, al burro de Balán, no al burro de Balán, sino al animalito. Bueno, quizás podríamos decir porque el burro fue más sabio que el propio Balán. También le dan un mensaje allí al burro y le estaba tratando de desviar porque Balán quería ir por un camino equivocado. Y tantos mensajes más en el Nuevo Testamento. Recuerdan también a la propia María cuando le habla. Y sin muchísimos ejemplos más que podemos ver y comprobar. ¿Y qué quiero decir? ¿Por qué hago énfasis esto con los ángeles? Vamos a ver allí en Primera de Pedro, capítulo 5, donde Dios le dice a Pedro que los líderes de la iglesia son los mensajeros, los pastores responsables que deben alimentar al rebaño, no por ganancia deshonesta, no de una forma forzada, sino voluntaria. Y el príncipe de los pastores algún día le dará sus recompensas. Ahora, hoy en día, ¿qué podemos entender sobre mensajeros, sobre ángeles? Dios dice allí, en primer lugar, escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. Había una persona encargada allí en la iglesia de Éfeso. Había un pastor, un líder, y tenía que él saber primero el mensaje. Hoy en día nosotros tenemos a nuestros pastores, tenemos a nuestro pastor Vicente. El Señor lo ha puesto aquí en este lugar para que Él comparta la palabra, para que Él dice, como dice el Señor allí en su palabra, para que Él pueda ser responsable y pueda alimentar al rebaño que Dios ha puesto en este lugar. Es una responsabilidad, querido, y Dios lo ha puesto en este lugar. Entonces podemos entender que el Señor tiene allí personas idóneas, mensajeros, para que puedan recibir su palabra. Pero también luego más adelante le dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, en el versículo 1 dice, el que anda en medio. Y antes, al que tiene las 7 estrellas, vamos a retroceder un poquito el versículo 20, capítulo 1, versículo 20 de Apocalipsis. Y dice, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro, de las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, dice el Señor. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. El Señor está haciendo una comparativa muy importante con la iglesia y nos está diciendo que somos candeleros. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué es un candelero? ¿Ha visto usted alguna vez un candelero en funcionamiento? ¿No? Tenemos uno allí cuando ponemos la Santa Cena, ¿no? Algo simbólico, pero el candelero era para alumbrar, para dar luz y funcionaba en ese tiempo con aceite. Tienen unos significados muy importantes hoy en día. Dios nos está haciendo esa comparativa de candeleros de oro. O sea, esto quiere decir gente que está alumbrando, gente que lleva la luz a la oscuridad con una pureza, la de Cristo Jesús. Entonces, dice el Señor, y el que anda en medio de los 7 candeleros, el que anda en medio, esto es nuestro Señor Jesucristo, camina en medio de su iglesia, queridos hermanos. Y nos damos cuenta aquí que Cristo hace su presentación con poder y autoridad delante de Juan.
El mismo Señor Jesucristo le está hablando a Juan con poder, autoridad, y le dice el que anda en medio. Queridos, si nosotros entendiéramos esa palabra y lo atesoraríamos en nuestros corazones, nos daríamos cuenta de que tenemos en nuestras manos algo muy valioso. El mismo Señor Jesucristo caminando en medio de nosotros, manifestándose con su gracia y poder. El problema es que muchas veces nosotros nos descuidamos y no nos damos cuenta de lo que Dios quiere y tiene para cada uno de nosotros. Pero sin embargo, el poder y la autoridad del Señor llega allí a la iglesia de Éfeso y se presenta hoy en día para cada uno de nosotros. Más abajo le dice, también hay un reconocimiento, desglosando las características que Dios le da al apóstol Juan. Y le dice, el reconocimiento, escúchame bien, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Querido hermano, cuando nosotros trabajamos para el Señor, no trabajemos para que los demás puedan elogiarnos o para recibir algún tipo de recompensa material. Porque el reconocimiento que Dios hace a nuestras vidas es mayor que el oro, que la plata y todo lo material valioso que hay en este mundo. El Señor conoce tus obras. Dice aquí, yo conozco tus obras. Dios sabe en el momento en que tú te levantas con entusiasmo, con ganas y dices, hoy me toca limpiar la iglesia. Gracias, Señor. Y voy con alegría. En el momento en que usted se levanta con el deseo de venir a ministrar al Señor, de poder enseñar a los niños, de poder estar en un grupo, ¿no? Y poder compartir la palabra, de poder estar allí sirviéndoles, de preparar el desayuno. Yo admiro a los chicos allí, ¿no? Los varones. Estoy involucrado allí con ellos y que vienen antes para poder preparar un desayuno para que los demás puedan recibirlo con alegría. El Señor conoce vuestras obras, queridos. Yo conozco tus obras, dice el Señor, y tu arduo trabajo y paciencia. Y hay algo mucho que me llamó la atención, que dice que el reconocimiento que hemos nosotros mencionado es una alabanza de parte de Dios. Él reconoce el trabajo de nuestras obras en la iglesia. Y además nos podemos dar en cuenta que hay como un tipo de enfrentamiento muchas veces en la iglesia, ¿no? ¿Por qué? Porque muchos tenemos una manera de trabajar, otros tenemos ideas de trabajar, otros tenemos una idea de funcionar, otros dicen no me gusta esa idea, otros dicen sí me gusta, otros... Es algo, una mezcla que podríamos tomarla para que nosotros podamos entender de que Dios quiere que cada uno de nosotros como congregación, como iglesia, ¿no? Aprendamos a funcionar con diferentes ideas y caracteres. Y esto no es para pelearnos, esto no es para contradecirnos, esto no es para decir yo trabajo mejor que el otro, no. Porque recuerden, el Señor es quien recompensa. Y dice más abajo la palabra del Señor, allí mismo, dice, yo conozco tu arduo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos. Mira lo bueno que tenía la iglesia de Éfeso. Y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Incluso la iglesia de Éfeso tenía eso de discernir a las personas que estaban mal, que no llevaban la palabra correcta de Dios. O sea, mira cómo Dios les usaba a ellos, que tenían el discernimiento para poder darse cuenta quién estaba mal en cuanto a la predicación de la palabra. Todos podemos tener el discernimiento del Señor. Busquémoslo. De hecho, la palabra del Señor dice allí, en primera de Juan 4, del 1 al 3, amados, no creáis en todo espíritu, sino probad a los espíritus. Tenemos que darnos cuenta cuando Dios se manifiesta en verdad y cuando Dios no está allí manifestándose. Tenemos que tener muchísimo cuidado con estos, queridos. Muchísimo cuidado. Las emociones nos pueden jugar una mala pasada. Nos pueden traicionar, porque la emoción del hombre
fácilmente se puede diluir, fácilmente puede tropezar y caer. Hoy podemos estar aquí y decir: Señor, Espíritu, desciende como un fuego, y sentirnos de maravilla y gracias, Señor, por tu palabra, por las alabanzas, y luego el día de mañana se acabó todo. Me olvidé. Las emociones. Dice el Señor: probad a los espíritus. Dice: porque muchos falsos profetas han salido por todo el mundo, dice el Señor en Primera de Juan. En esto creed, el Espíritu de Dios, dice, en esto conoced que el Espíritu de Dios, todo el que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es de Dios. Todo el que confiesa que Jesucristo vino como hombre, dio su vida para que cada uno de nosotros podamos tener el perdón, la salvación, la redención. Si yo confieso, entonces Dios me va a respaldar esa fe, esa confianza. Tener mucho cuidado, queridos. No, yo me voy para allá porque allá el Espíritu se manifiesta y todo el mundo se revuelca y... No, cuidado, cuidado, por favor. Dios puede manifestarse de muchas maneras, pero su Dios es un Dios de amor y de orden. Entonces debemos de tener mucho cuidado. Dice la palabra del Señor que se han levantado muchos falsos profetas. Allí en Primera de Juan, léalo. Y Pablo denuncia también a los falsos apóstoles en 2 de Corintios 11:13. Dice: porque estos falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Entonces podemos darnos cuenta de cómo la palabra del Señor ya desde antes estaba manifestándose en la iglesia de Éfeso. Y se está manifestando hoy en día porque quedó establecida para nosotros, quedó escrita para cada uno de nosotros. Queridos hermanos, tengamos mucho cuidado con aquellas personas que quieren desviarnos. Por eso dice la palabra del Señor: el que está firme, mire que no caiga. Porque aún, dice el Señor también, los mismos escogidos pueden ser tranquilamente, ¿qué dice allí? Engañados. Por eso siempre cuando usted lea la palabra del Señor, dígale: Señor, habla mi vida, mi corazón, que pueda entender cuáles son tus propósitos. Y eso es lo que estaba viviendo la iglesia de Éfeso. Y mira lo que dice más adelante. El Señor reconoce, y hay algo que como que dices, bueno, hay algo contradictorio en el versículo 3. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Wow, ¿cómo es eso? Están trabajando en el nombre de Jesús, pero sin embargo han perdido su primer amor, como lo vamos a ver más adelante. ¿Qué pasa allí? ¿Qué es lo que está pasando? Mire, una cosa muy importante. Dice el Señor que cuando nosotros, allí en su palabra, trabajamos para la obra del Señor, cuando trabajamos por amor a Dios, tenemos que pensar que lo que estamos haciendo es para el mismo Dios y no pensar, como decía anteriormente, en poder recibir algo a cambio o algún elogio. Cuando usted trabaja, podemos trabajar en el nombre. Yo puedo trabajar ahora en el nombre de Cristo, claro que sí, porque estoy trabajando, estoy aquí, pero mi corazón, ¿dónde está? Mi espíritu tiene relación con el Señor. Ahí es cuando el Señor está diciendo y está demandándonos. Y eso es lo que vamos a ver más adelante. Luego más abajo dice, en el versículo 6, vamos a leer más abajo. Pero tienes esto, dice, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. Los nicolaítas, ¿quiénes son estas personas? En ese tiempo, ¿no? Primero la palabra nicolaítas viene del griego nico, que era dirigir, o en este caso gobierno, y laos, que significa laos, o en este caso gobernar. Vamos a hacerlo más claro, el ejemplo. Los nicolaítas eran personas, eran familias que se reunían y ellos son los que aportaban a la iglesia, pero con una condición. Los nicolaítas en ese tiempo. Y sin embargo, la iglesia de Éfeso rechazó a estas personas.
Y si nos damos cuenta, lamentablemente podríamos decir, y yo he escuchado de iglesias que son gobernadas por familias. Esos son los nicolaitas. Y Dios no pone a familias para que gobiernen, porque ya no sería de parte. Dios pone al ángel, como dice allí, al encargado, al que va a estar allí llamándole. Oye, yo cuando veo el teléfono, uy, el pastor Vicente otra vez. ¿Y ahora qué querrá? Ese es el pastor Vicente. No te está molestando, está cuidando de ti. A nosotros los que estamos ahí con él también trabajando, cuando lo ve, uy, el pastor Vicente. Sí, pastor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Ay, qué alegría, qué bueno. Lucho, mañana tenemos que hacer esto, el otro. Amén, pastor. Ese es el siervo de Dios que ha puesto el Señor en esta iglesia. No puso nicolaitas, no puso grupos para que gobernaran, no puso grupos para que causaran división, porque eso es lo que ellos hacían. Y sin embargo, ellos tenían esa visión de parte de Dios también para poder discernir quiénes eran ellos y rechazarlos. Dice el Señor, pero tienes esto que aborreces, las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El Señor no estaba de acuerdo con esto. Amén. Y nos damos cuenta, en este caso, de que el Señor tenía algo muy importante también. Y aquí viene la parte que muchas veces no nos gusta. Wow, los elogios. ¿A cuánto les gustan los elogios? ¿No? A mí me gusta. Claro que sí, pero debo tomarlo con toda humildad y mansedumbre. Nos gusta. Y si no nos dan elogios, el Señor me dará el elogio. Trabajas mucho, eres un hombre muy paciente, estás cuidando grupos de mujeres, de hombres, de jóvenes, te levantas a las 6 de la mañana y estás allí ya pensando en la obra del Señor. Estoy tan involucrado, tengo paciencia, ya no aguanto a los músicos, pero el Señor me ha dado paciencia. Gracias, Señor. Los amo en el nombre de Jesús. Dios sabe que los amo. Tengo tanta paciencia para la obra del Señor, pero, dice el Señor, Lucho, pero tengo algo contra ti. Vamos a ver. En el versículo 4. Has dejado, ¿qué cosa? Tu primer amor. Un reproche de parte de Dios. Wow. Ay, Señor mío. Y ahora, pero tengo algo contra ti, le dice el Señor a la iglesia de Éfeso, que has dejado tu primer amor. El llamado más importante en este mensaje es cuando el Señor nos dice algo porque nos está dando una oportunidad de arrepentimiento. Y nos está llamando la atención y nos está diciendo porque está viendo que nuestra actitud no está bien. Mira, yo me gozo, dice el Señor, y estoy contento y te bendigo por todo lo que tú haces en la obra del Señor. Pero lo que haces, tienes que hacerlo como el primer día cuando conociste al Señor. ¿Cuántos recuerdan cuando conocieron el primer día al Señor? ¡Wow! Señor, y te entregaste y estoy aquí para lo que tú me digas, Señor. Y querías comerte el mundo, ¿a que sí? Queríamos comernos el mundo, esa ansiedad, ese es el primer amor, el deseo porque Cristo había entrado en tu vida, porque Cristo había entrado en nuestras vidas. Luego va pasando el tiempo y no, mira, voy a dejar esta parte aquí porque ya no aguanto, estoy cansado. Es que esto de acá, y vamos bajando, cuidado, dice el Señor, has perdido tu primer amor. Pero recuerda, por tanto, de dónde has caído y le dice el Señor, y arrepiéntete. Una nueva oportunidad de amor para cada uno de nosotros. Eso es Dios. Dios siempre nos está llamando al arrepentimiento. Y no porque seamos malos, porque somos malos, vamos a decir así, somos seres humanos, somos carne. Siempre estamos fallando, siempre estamos pecando, incluso pensando mal. Pero el Señor nos da oportunidades porque sus misericordias se renuevan todos los días, cada mañana, cada segundo. El Señor nos da la oportunidad de arrepentirnos, queridos. Y eso es lo que pasó con la iglesia de Éfeso.
Dios nos da la oportunidad del arrepentimiento. Y allí mismo Dios les habla en Efesios 6:24. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor y Jesucristo con un amor inalterable. Eso es el primer amor. El primer amor, querido, es cuando nosotros ya prácticamente perdemos la esencia, perdemos el sabor, el gusto, esas ganas de comernos el mundo. Y vamos apagándonos. Por eso es necesario, como cantábamos ahora, Señor, lléname de nuevo. Señor, lléname día a día de tu palabra, de tu Espíritu Santo. Señor, desciende sobre mi vida todos los días. Necesito ese primer amor. Necesito estar, Señor, enamorado de ti todos los días de mi vida, independientemente si tengo o no tengo, si recibo o no recibo. Eso no me importa, Señor, porque tú eres el primer amor de mi vida. Y luego Dios va a aplicar su palabra porque Él nos prometió que si buscáramos primero su reino, todo vendría añadido. Eso es el amor de Dios, buscar amarlo a Él primero, tenerlo a Él primero en nuestras vidas. Que Él sea lo primero en levantarme, cuando me levanto, pensar en Él. Él sea lo primero en todo. Ese es cuando nosotros le buscamos al Señor. Por eso el Señor nos llama al arrepentimiento. Y podríamos decir que hoy en día muchas veces en la iglesia ha perdido el primer amor. Pero el Señor nos está diciendo, iglesia, arrepiéntete. ¿Por qué? Dice el Señor, porque si no vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. ¿Qué quiere decir? Si no te arrepientes, vendré a ti y quitaré el candelero de oro de tu lugar. Y eso es muy duro, ¿sabe por qué? Cuando una iglesia se empieza a formar, a crecer y no tiene el primer amor, corre el riesgo de que esa iglesia se destruya, se caiga, se abran, cada uno con sus ideas, otros renegando, otros rechazando, incluso algunos maldiciendo al mismo Dios. Cuidado, si no te arrepintieres, quitaré el candelero, quitaré la luz que yo te ofrecí a través de Jesucristo si no te arrepientes, dice el Señor. Pero aquí viene también lo más maravilloso. Más abajo dice en el versículo 7, el que tiene oído, oiga. Pregúntale al hermano que tienes a tu lado, dile, ¿tienes oído? Ahora dile, oye, oye, ¿qué cosa? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu de Dios dice a la iglesia de Vida y Familia, que al que venciere, ¿qué dice allí? Le daré a comer del árbol de la vida del paraíso del Señor. Qué maravillas las palabras que Dios nos da. Y nos damos cuenta aquí que ahora el Señor nos está ofreciendo algo maravilloso, una recompensa. Y eso es lo que nos gusta a todos, ser recompensados por lo que hacemos. El Señor nos está ofreciendo la vida eterna, queridos. Ahora si fuera enfermedades, ahora si fuera guerras, todo se acabó. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús está en medio de nuestras vidas. Él es el paraíso, Él es el árbol. Jesús dijo allí en Juan que Él es el camino, la verdad y la vida. Y nos da la oportunidad de venir al Padre y arrepentirnos. Y Él nos va a dar la vida. Mira qué maravillosas palabras que el Señor nos da allí. Pero hay algo muy importante que podemos también recibir de parte de Dios. El Señor es fiel con nosotros, que nos llama al arrepentimiento por amor. Nosotros también tenemos que serle fiel a Él y volvernos al primer amor para que podamos recibir de parte de Dios y de sus maravillas. Queridos hermanos, el libro de Apocalipsis no es un libro para atemorizarnos, es un libro para gozarnos de la palabra que Dios
le dio a Juan en visión para que nosotros hoy podamos ser edificados, para que hoy podamos llegar al arrepentimiento. Permanecer en Él con un amor entrañable, con un amor incondicional. Dios nos amó a cada uno de nosotros con un amor incondicional. Imagínate que el Señor dice, a ti te voy a amar, pero primero quiero que hagas esto, esto y lo otro. Condiciones. El Señor nos ama tal cual como somos. Y nosotros muchas veces, ¿quiénes somos para no amar a nuestro hermano? Dios nos ama con amor incondicional. Amemos al Señor con un amor incondicional. Señor, te amo, pero si me das. Señor, te amo, pero si haces esto conmigo. No. Amemos al Señor si recibimos o no recibimos. Si estamos enfermos o no. El amor tiene que ser en primer lugar. Y si el Señor quiere lo mejor para nosotros, pues Él nos llevará al paraíso que nos está ofreciendo, donde está el árbol de la vida, donde Jesucristo reina y gobierna para toda la eternidad. Esa es la oportunidad que Dios nos está dando. Y todo lo que hagamos, hagámoslo con todo nuestro amor, con todo nuestro deseo, no mirando a la izquierda o a la derecha, sino mirando a la cruz como candeleros, alumbrando a los demás. Amén. Ese es el primer amor. Poder una vez más saborear la esencia que Dios nos da, del fruto que Dios nos dio, de su Espíritu Santo para poder ser fortalecidos, para poder dirigirnos y encaminarnos. Eso es el Espíritu de Dios en nuestras vidas, a través de Cristo Jesús. Ahora, mientras ministraba, Santi decía en la palabra de Dios que mencionaba que Jesús les dijo a los discípulos, era necesario que yo me vaya, porque vendría algo aún mayor para que nosotros podamos entender los propósitos, y es su Espíritu Santo. Hoy el Espíritu Santo de Dios está en nuestras vidas. Quiere manifestarse aún con mayor intensidad, llenándonos día a día, para que podamos entender el propósito de Dios en esta vida. Queridos, usted no está aquí por casualidad, usted está aquí porque Dios ha permitido que esté. Y aprovechemos esa oportunidad. Y para ir terminando, dice el Señor allí, la recompensa del árbol de vida. Esos son los últimos versículos que Dios nos da. Y a todos los vencedores que han nacido de nuevo, solamente a través del Espíritu Santo pueden ser regenerados. ¿Ven? Así que yo les animo para que cada uno de nosotros podamos reflexionar en la palabra de Dios. Una palabra, mira, que Dios le da a Juan en visión para que la iglesia de Éfeso y la iglesia de hoy, la actual, podamos entender de que Dios nos ama con un amor incondicional. Yo reconozco todas tus obras, tu paciencia. Reconozco que eres un siervo que estás allí trabajando día a día. Reconozco que eres una persona que estás muy activa, pero lo que estás haciendo, hazlo con todo el amor del mundo. Hazlo como cuando recibiste por primera vez al Señor Jesucristo en tu vida. Y aquellos que no han recibido aún al Señor Jesucristo en su vida como primer amor, yo te invito para que lo puedas saborear. Es lo más delicioso que podamos recibir espiritualmente. Es el único que puede llegar a nuestras vidas y perdonarnos. Es el único que puede recibirnos tal cual como somos. Él no nos está mirando si eres morenito, si eres canoso, si estás viejito, si eres guapo, si soy yo. Él no está mirando nuestro aspecto físico. Él está mirando tu corazón. Y Él quiere que tu corazón sea para Él, porque tiene una recompensa para tu vida, querido.
saborear del árbol de la vida en el paraíso. El paraíso terrenal se acabó, recuerden, ya no está. Ahora está el paraíso celestial con nuestro Señor reinando y gobernando sobre nuestras vidas. Por tanto, dice el Señor, arrepiéntete. Dice el Señor allí en Primera de Pedro 5, para ir terminando. Capítulos 10 y 11. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, Él mismo os afirme, Él mismo nos fortalezca y establezca. Esas palabras maravillosas que el apóstol Pedro recibió. Después que hayamos padecido un poco de tiempo, el Señor nos perfeccionará. Queridos, porque iglesia perfecta no hay. Usted se puede recorrer todas las iglesias evangélicas de Madrid, de España, del mundo. No va a encontrar una iglesia perfecta. Cuando estemos en la presencia del Señor y con Él gobernando, allí estará la iglesia perfecta. Señor, fortaléceme. Tú mismo, Señor, haz que yo pueda ser permanente en ti. Haz que yo pueda trabajar en ti con todo el amor del mundo. Señor, tú mismo, dame ese amor tan incondicional para poder amar a mi hermano. Tú mismo, Señor. A Él sea toda la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén, dice su palabra. Póngase de pie por un momento más, por favor. Señor, ahora tú eres mi primer amor, dígaselo. Jesús, tú eres el primer amor de mi vida, mi Señor, dígaselo. Haga una oración allí donde está y dígale: Señor, perdóname si te he estado fallando. No me merezco tantas maravillas de parte tuya, Dios, pero sin embargo tú has estado allí. Señor, gracias, porque ahora mi alma te anhela, porque ahora, Señor, quiero agradarte. Dígale: fortalécenos, como dice tu palabra allí al final. Fortalécenos, Señor. Haz que nosotros podamos permanecer en ti, Señor. Dígale: solo en ti. Entendiendo, Señor, que tú eres el amor que tiene que gobernar mi vida. Que tú eres la esencia, Señor Jesús, que tú has ofrecido por medio de aquel fruto maravilloso. De aquel fruto, Señor, que nos dio a saborear de la vida eterna. Eso eres tú, Jesús. Solamente nuestro Señor Jesús. Solo tú, Señor Jesús. Haga una oración allí donde usted está. Usted se conoce, usted sabe sus pensamientos, su corazón, y hable con Él. Exprésele todo lo que usted siente dentro. Él está presto a escuchar. Él está presto a perdonar. Anhélele con todo el amor que usted pueda sentir en su corazón. Yo no sé si hay alguien que quiera o que no ha recibido a Jesús en su corazón. Hoy es el momento, hoy es el tiempo. Dios nos ha dado esta oportunidad y usted está aquí porque Dios ha permitido que pueda entender de que Jesús lo ama, que Él es el que tiene que estar en primer lugar en su vida. Solamente levante su mano. ¿Quién no ha recibido a Cristo en su corazón? Hoy es el momento. Y dígale: Señor, te recibo. Dígale: te recibo en mi corazón. Dígale: perdóname. No quiero ser el mismo de antes.
ahora quiero tener tu primer amor. Entra, dígale, en mi vida y en mi corazón. Y gracias te doy, Señor, por tu palabra, dígale, y por la vida que me has dado. Una vida, Señor, para toda la eternidad, sin manchas, sin arrugas, sin enfermedades, sin aflicción, sino que solamente tú gobernando, Señor, en mi vida para toda la eternidad. Gracias, dígale, en el nombre de Jesús. Luego al final, si quiere acercarse a nosotros, hablaremos. Pero hoy vamos a decirle, Señor, gracias porque ahora podemos entender que tú eres nuestro primer amor.